Estimados docentes, jóvenes estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Continuando con la segunda jornada de la Semana de la Ciencia, vamos a comenzar con las palabras de nuestro señor vicerrector de investigación, que el día de la inauguración no pudo estar con nosotros, pues estaba de comisión. Y bueno, vamos a invitar al señor vicerrector de investigación, al doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, para que haga uso de las palabras. Por favor, doctor Amaya, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados docentes, estimados expositores. Es una inmensa satisfacción compartir con ustedes esta programación por Semana de la Ciencia en coordinación con Concitec. Y hoy es un día muy especial. Hoy, 14 de noviembre, desde el año 1968, se viene celebrando el Día del Bibliotecólogo Peruano, que fue instituido mediante Ley 16.801, promulgado por el presidente entonces, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, como homenaje a los profesionales que se encargan de organizar, administrar y gestionar el patrimonio bibliográfico de las instituciones, facilitando libros de consulta, ahora base de datos, capacitando a los docentes y a los alumnos en las nuevas tecnologías para poder hacer usos de las bibliotecas virtuales. El historiador peruano de renombre Jorge Basadre Grohan es considerado también como el padre de la bibliotecología peruana y autor de la tercera Biblioteca Nacional del Perú. Y él, lógicamente, en su época lideró profundas reformas en la especialidad y gracias a él es que a esta actividad se le considera como una profesión, pero ya no solamente una profesión, sino que es un gran soporte para la ciencia. Él fue fundador, Jorge Basadre, fundador de la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Por ello, es un momento propicio para que, a nombre de nuestra señorita rectora, a nombre del Vicerrectorado de Investigación y de la universidad en general, destacar el compromiso y la labor de los bibliotecólogos de nuestra universidad, que en cada una de las facultades y en la escuela de posgrado tienen un alto compromiso con nuestra institución, brindando a nuestros docentes, a nuestros estudiantes y egresados toda la información necesaria, adecuada y oportuna para el desarrollo de la investigación y de sus tesis. Por ello es que nuestro reconocimiento a esta gran labor, ¿no?, que muy poco a veces sabemos reconocerlo, gracias a sus consejos, enseñanzas, a su orientación, podemos nosotros desarrollar con mayor prontitud, diligencia y profundidad nuestros trabajos de investigación. Les expreso un cordial saludo por el Día del Bibliotecólogo y mis felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Feliz día, bibliotecólogos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y bienvenidos, señores expositores, en el segundo día de Semana de la Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector, por las palabras generadas, ¿no? Y ahora, pues, ya con las palabras del señor vicerrector, luego de las palabras del señor vicerrector, vamos a comenzar ya sin mayor preámbulo con las presentaciones, con las conferencias magistrales en investigación por nuestros docentes RENACYT.
En esta oportunidad nos toca presentar a la magíster Berta Consuelo Navarro. Ella es profesional de la educación comprometida con los procesos de investigación pedagógica. Sus investigaciones y material de su autoría coinciden con una visión compleja y holística del fenómeno educativo en un contexto de inclusión, incertidumbre y mundialización. Desarrolló sus estudios profesionales en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego fue becaria de varios organismos por la Agencia Española de Cooperación Internacional como profesora e investigadora en lengua y literatura española, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España en el programa de Filología Hispánica y por la OEA, en el Diplomado de Formación en Tutoría Virtual también. Magíster en Educación con mención en Investigación y Docencia Superior. Cursa actualmente el doctorado en Educación. Ejerció la docencia en Educación Básica de 1987 a 1999. Su labor como docente universitaria se inicia en 1993. Se incorpora por concurso público a la Universidad Nacional Federico Villarreal, nuestra casa, en 1995. Además de la cátedra, desarrolla actividades como miembro del Comité de la Editorial Universitaria, asesora de tesis de pre- y posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, coordinadora del módulo Empodera, CADEP Acacia, es autora de artículos especializados y recursos pedagógicos, evaluadora y juez por pares ciegos de proyectos de investigación. Cuenta con el registro como investigadora RENACIT, con CITEC, acá en nuestro país. Creo que hay más cosas que decir, pero bueno, ya para ir de frente a la exposición, invitamos a la maestra Berta Consuelo Navarro, quien el día de hoy nos expondrá respecto a partidos políticos, campesinado e institucionalización del Estado, Perú, 1930-1968. Bienvenida, buenas tardes, maestra Berta Consuelo Navarro. Muy buenas tardes. Primero agradecer la convocatoria. ¿Me comenta, por favor, si se está compartiendo el PPT? Sí, conforme. Muchísimas gracias. Trataré de ser lo más breve para no dilatar el tiempo previsto. Ya se ha anunciado el tema, también ustedes lo están viendo. Conviene mencionar que este fue el tema del proyecto 2021 que se desarrolló de manera colegiada, siendo el responsable de la investigación el doctor Marte Sánchez, también Renací, quien le habla. Tenemos ahí el nombre de los colaboradores y conviene mencionar que en este momento el resultado de la investigación está en un proceso de sumisión en una revista Kudos, Scopus. Ya ha pasado 2 filtros, sabemos que son procesos largos. Solo se los comento un poco para socializar el hecho que es un tema de interés, que es un tema actual. ¿Y cuáles fueron los problemas, objetivos y antecedentes de nuestra investigación? Como problema principal surge la interrogante de qué forma el proceso de institucionalización del Estado peruano entre 1930 y 1968 resultó eficaz para hacer frente a la problemática campesina del país, ¿no? Y tenemos ahí también, estamos viendo el objetivo general que guarda directa relación con el problema. Asimismo, tuvimos 2 problemas con sus concernientes objetivos específicos respecto a qué rol cumplieron los partidos políticos entre 1930 y 1968 frente a la problemática campesina del país y qué rol cumplieron las mismas organizaciones campesinas en el mismo periodo durante el proceso de institucionalización de nuestro Estado frente al problema campesino de nuestro país. Sí, conviene mencionar que un criterio de inclusión para el llamado partido político ha sido que, el considerar solamente aquellas agrupaciones políticas que apostaron por procesos democráticos. Tenemos allí los antecedentes
principales. ¿Sí? Obviamente cuando ya tengamos la revista publicada, compartiremos el enlace para que ustedes puedan leer el texto a profundidad. Captre señala, ¿sí?, que en este periodo de la década del 20 al 30, ¿sí?, se desarrollaron nuevas formas de parte de los campesinos para defender sus intereses, ¿sí? En medio del centenario, de las celebraciones del centenario de la llamada independencia, surgen tensiones que son recogidas por diferentes autores y que de manera sorprendente Morón y Sabor señalan que luego de tanto andar tenemos todavía un Estado bastante frágil a nivel institucional, ¿no? Tenemos un récord de 13 constituciones políticas y 26 golpes de Estado, ¿sí? Para una república con solamente 200 años es bastante preocupante y nos llama la atención y nos llama también a la reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer como investigadores frente a esta cuestión de carácter social, de institucionalización del Estado? ¿Sí? Ahora bien, tanto Remy como nieto de Gregory sostienen que a partir de 1950, es decir, después de la post-Gran Guerra, surgen movimientos campesinos nuevos de alcance nacional, ya no solamente localizados. ¿Sí? Asimismo, Campo y Sparrow nos advierten que se da un déficit de institucionalización, el descrédito de las instituciones y los llamados choques históricos. ¿Sí? Conviene mencionar que esto también es la consecuencia de una investigación anterior que desarrollamos con el doctor Marte Sánchez, ¿no?, respecto al problema del indio en medio del modelo de Estado-Nación que cubrió las 3 primeras décadas del siglo XX. ¿No? Este es un periodo que va, como ya anuncié, de 1930 a 1968, ¿no? Periodo por demás especial, por las guerras, las tensiones entre Oriente y Occidente, la guerra de Indochina, la guerra, una serie de guerrillas también que se dan, aparición y desaparición de partidos políticos, ¿sí? Y es así que nuestro marco conceptual fue este, ¿sí?, donde el núcleo es el proceso de institucionalización del Estado peruano, allí tenemos las siglas PIEP, y lo hemos buscado relacionar con la participación de partidos políticos en el periodo ya señalado, las organizaciones campesinas y por supuesto también la problemática campesina, ¿no? Conviene mencionar también que en ese periodo es cuando surge nuestra institución, nuestra Universidad Nacional Federico Villarreal justo surge en ese periodo que también señalamos como contexto de nuestra investigación. ¿Sí? Conviene mencionar que luego de un siglo el Perú como república no había resuelto el debate respecto a qué lugar ocupaba el indio en el contexto nacional. Y tenemos que en pleno siglo XX, en diferentes gobiernos, pero enfocándonos al periodo señalado, tenemos inclusive discusiones respecto a la naturaleza del indio. Estamos hablando de la república y se discutía y se ponía en tela de juicio si el indio era un ser humano o no. Eso nos hace suponer que el Perú no emerge como un moderno Estado-nación, sino que es un proceso que todavía se va gestando, ¿no? Una gestación dolorosa, de alto riesgo, peligrosa, ¿sí? ¿Qué sentimos hasta el día de hoy, verdad? Estamos en un proceso de la historia de nuestro país donde el Estado-Nación sigue siendo un ideal y un desafío, ¿sí? ¿Y por qué afirmamos esto? Porque las mayorías poblacionales han quedado al margen de los procesos oficiales, ¿no? Las mayorías poblacionales
estaban al margen de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar que el ciudadano analfabeto, o se considera ciudadano analfabeto con derecho al voto, bastante tiempo después de que esta investigación cierra su intervalo, ¿no? Nosotros estamos cerrando el intervalo del 68. El 68 todavía la persona analfabeta no votaba, es decir, estaba fuera de los procesos institucionales y por lo tanto no era propiamente un ejercicio democrático lo que se vivía en nuestro país. ¿Sí? Conviene mencionar que del 30 al 50, en medio de diferentes represiones, surge básicamente dos movimientos importantes en nuestro país que reivindican al indio, ¿no? Indefectiblemente, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, ¿sí? En nuestro país el PAP, y también el PCP, fueron, digamos, las dos fuerzas ideológicas y políticas que reconocen que el problema del Perú está directamente relacionado con la reivindicación del indio, ¿no? Hay una serie de elementos aquí de contexto internacional y nacional que no los voy a leer porque están ahí y las diapositivas no son para que los expositores las leamos, ¿verdad? Sino son como una ayuda a memoria y también para un contexto para que luego puedan surgir quizá algunas preguntas, ¿sí? Hay que recordar también que en ese periodo el campesinado va organizándose y va teniendo su propia agenda política, ¿no? Recordemos que ya desde el siglo XIX y parte del XX habían miradas paternalistas, ¿no? Algo así como ser la de hermano mayor y cuidar al pobrecito indito, ¿no? Casi con una mirada de conmiseración y minusvalía, cosa que estaba bastante lejos de estas dos fuerzas políticas que acabo de mencionar y que por otro lado los campesinos desarrollaron su propia agenda política, ¿no? Y es que las organizaciones campesinas, pese a la represión y a la invisibilización de la que eran víctimas por los grupos de poder, ¿sí? Fueron sistematizando una experiencia, fueron afinando una agenda, de tal modo que cuando incluso el gobierno de Velasco decreta la reforma agraria, ya habían varias zonas de nuestro país donde por injerencia de las organizaciones campesinas se había logrado reivindicaciones previas muy importantes, mucho antes de la declaración de la reforma agraria de Velasco, ¿no? Casos tenemos, por ejemplo, en la convención en Cusco, ¿sí? Varias haciendas del Valle del Mantaro, por citar solamente dos ejemplos, ¿no? Y en cuanto a la problemática campesina, ya desde Víctor Andrés Belaúnde, Víctor Aya de la Torre y otros autores que ahí aparecen, ¿no? Se tiene muy claro por estos analistas que el problema del campesino ha sido y sigue siendo la defensa de la tierra. ¿Sí? No quiero hacer extrapolaciones caprichosas, pero si solamente vemos la cantidad de dirigentes, sobre todo de la zona amazónica, que han fallecido misteriosamente este año por defender la tierra, realmente seguramente tomaríamos una posición y volveríamos a estos autores fundamentales para analizar qué implica defender la tierra, ¿sí? En cuanto al proceso de institucionalización del Estado peruano, entonces, ya en la parte de la discusión, ¿sí? Confrontamos esta idea que el Perú como república se funda sobre una minoría poblacional donde las grandes mayorías estuvieron al margen de sus derechos y que buena parte de la república, el Perú
ha sido una suerte de anexo de poderes oligárquicos de capitales primero ingleses y luego norteamericanos, ¿no? Hay que recordar que bien entrado el siglo XX, por ejemplo, lo que pasaba en Trujillo, la bohemia de Trujillo, la persecución de la que eran víctimas algunos jóvenes, incluso artistas como Vallejo, ¿verdad? Que estaba muy enlazado con este orden de oligarquías y de familias que eran dueñas prácticamente de regiones completas, ¿no? Para mediados del siglo XX, ¿sí? Surgen entonces se afianzan estos partidos políticos y las organizaciones campesinas desarrollan una madurez política y organizativa, ¿sí? Y ya no es solamente la tierra, el terruño, el lugar donde sembrar, es la búsqueda de ciudadanía. Y un símbolo al que deberíamos devolver, y tenemos una escuela de humanidades y sociología, ¿verdad? Se lleva semiótica también en educación. En cada lucha campesina pensaba... Eso, que lo reitere este oficio, 919, 918. Que se lo manden de frente a ella. Pues no me lo mande a mí, ni al instituto, que le manden de frente a ella. En cada lucha campesina hay fotografías de las épocas a nivel periodístico, ¿sí? Luego también tomas de lo que fue la televisión, el indio portando la bandera bicolor, ¿verdad? Y tras eso hay un símbolo muy importante. ¿Y cuál es el símbolo tras alzar el pabellón nacional, ¿no? La bandera nacional? Pues yo soy ciudadano, yo soy peruano, soy parte de esta realidad. Y ya no solo exijo la tierra, exijo la escuela pública de calidad, no la escuela pública pobre y precaria, ¿no? Sino una escuela pública con posibilidad de desarrollo social. Exijo derecho a la salud, ¿no? Hace 3 años vivimos así online, porque vino un virus para desenmascarar lo que ya sabíamos, pero que nos costaba mucho aceptar, ¿verdad? Que hay condiciones económicas también tras lo social, y ni que hablar de la educación, ¿verdad? Entre las conclusiones principales tenemos entonces que de 1930 a 1950 se han producido diferentes crisis internas a nivel de las organizaciones políticas, ¿no? Inclusive el Partido Socialista va a dividirse luego entre los pequineses y los rusos, ¿no? El partido aprista también sufre un cisma con el llamado movimiento de la pra rebelde, ¿sí? Y son momentos marcados de las reivindicaciones campesinas, ¿no? Del 30 al 48 hay una represión tremenda, afianzada por el poder de la oligarquía, pero los años venideros y en ese mismo tiempo los campesinos aprenden a organizarse en silencio. Empiezan ya una lucha no solo de la tenencia o recuperación de las tierras, sino como mencionamos antes, ¿no? Empiezan a haber incluso tratativas con las familias dueñas de la tierra, que en algunos casos les cedían las tierras, en otros casos se las vendían y en otros casos se las tenían que devolver. Insisto, cuando Velasco da la reforma agraria, ya existían zonas de nuestro país que habían avanzado en ello, ¿sí? Y es por eso que justamente en esa década del 60, década en la que surge nuestra Universidad Villarreal, y recordemos que los primeros villarrealinos eran hijos de campesinos, ¿sí? La década de 1960 sí tuvo que inscribir, ¿no? El Estado ya se vio forzado a inscribir en su agenda las exigencias de las organizaciones campesinas, que insisto, ya no solamente es el terruño, ¿no? Sino es el pleno derecho como ciudadano.
Y no hay ciudadanía sin educación, no hay ciudadanía sin salud, no hay ciudadanía con una universidad de clases. Por eso surge nuestra Universidad Villarreal, ¿verdad? Y es así como el proceso de institucionalización del Estado, que fue parte de la preocupación del objetivo general, ¿sí?, podemos decir que aún está inconcluso, ¿no? Y justamente lo ponemos como discusión porque es necesario seguir atendiendo y seguir conversando con las organizaciones campesinas respecto a sus demandas, a lo que exigen, a lo que requieren. Y allí hay un nicho muy importante para la llamada RCU, ¿no? La responsabilidad social universitaria. ¿Sí? Es muy importante también recordar el rol que jugaron los partidos políticos en democracia, ¿no? Que no saltaron hacia el rompimiento del Estado, sino que buscaron reivindicaciones y apostaron por el Estado. Hay mucho que decir y también hay mucho que hacer, ¿no? Recordar, y cierro mi participación para dar lugar si hubiera interrogantes, hay que recordar y rescatar, es una invitación como equipo de investigación, aquel lema original de nuestra universidad. ¿Se acuerdan? Mi palabra forjará la raza. Porque tras la palabra hay pensamiento, tras la palabra construye ideología. Y no nos diferenciamos porque seamos indios, ambos despeinados, no, somos seres humanos. Y la raza humana, la raza villarrealina, la raza de los seres pensantes, tiene que dar lugar a un Estado mucho más democrático, equitativo, ese Estado con el que venimos soñando y con lo que los docentes renacidos de la Universidad Villarreal estamos dispuestos a apostar nuestras energías, nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro sueño. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Berta Consuelo Navarro, nuestra primera expositora en el área de Humanidades, Ciencias Sociales, Derecho y Ciencia Política. Muchas gracias a usted. De parte del Vicerrectorado de Investigación, en estos momentos van a compartir el certificado que humildemente, pero con mucho cariño, le entregamos a usted por tan enorme exposición. Aquí está, estamos compartiendo. Un momento, por favor, maestra. Efectivamente, el Vicerrectorado de Investigación a cargo del doctor Pedro Manuel Amaya Pingo le entrega a usted esta constancia, ¿no?, en su calidad de expositora en este certamen, Semana de la Ciencia, realizado el día de hoy, 14 de noviembre. Para usted, estimada maestra, un gusto. Muchas gracias por todo. El gusto es mío, muchas gracias. Sigamos apostando por la democracia y por un Estado equitativo. Gracias. Muy amable. Gracias. Buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias nuevamente a la maestra Berta Consuelo Navarro. Y a continuación, vamos a presentar a una gran expositora también, la doctora Eulalia Jurado Falconi de Trujillo. Ella es docente investigadora RENACYT de nuestra casa de estudios, ingeniera economista, doctoranda en contabilidad y finanzas, también tiene doctorado en economía, tiene una maestría en sociología, docente con más de 30 años de experiencia en pre y posgrado. En cuanto a su línea de investigación, ella hace investigación respecto a aspectos sociales de los problemas ambientales, es consultora de proyectos sociales y medioambientales, es jefa de la Unidad de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad, la doctora Eulalia Jurado Falconi de Trujillo nos va a dar su exposición titulado El costo ambiental oculto de comprar un smartphone nuevo. Le damos la cálida bienvenida a la doctora Eulalia Jurado Falconi de Trujillo. Muy buenas tardes, ya buenas noches, doctora Eulalia Jurado. Buenas noches. ¿Me escucha? Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Mi saludo al vicerrector, el doctor Pedro Manuel Amaya, a todas las autoridades presentes y a todos los amigos. Sumo mis saludos por el Día del Bibliotecario, porque la tremenda función que ellos cumplen en resguardo de los documentos que guardan un tesoro, el tesoro del conocimiento, y que entregan con tanto cariño a los que seguirán en esa línea.
Bueno, si ustedes me permiten, voy a compartir. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Si lo puede poner en modo presentación, se vería mucho Ok. mejor, doctora, por favor. Bien. El encargo que tengo es conversar con ustedes sobre el costo medioambiental de comprar un smartphone nuevo. El objetivo, pues, contribuir con la mejora continua de la educación ambiental, destacando la importancia de la valorización de los residuos aprovechables y de la disposición final de los residuos no aprovechables de los smartphones. Bueno, lo he estructurado en 5 partes: el cambio climático y los riesgos para la humanidad, el ciclo de vida de un smartphone, consumo y beneficios de usar un smartphone, el costo ambiental y las recomendaciones. Bueno, quiero empezar haciéndoles una pregunta, o me gustaría en el chat que me pongan un sí o un no. ¿Cómo se relaciona ese celular que le tenemos tanto cariño, que él nos ha adoptado ya a nosotros, con el cambio climático? Parto con esta inquietud y vamos por ahí. Entonces voy a hablar del cambio climático y el riesgo asociados para la humanidad. Todos ya está o comprendido y medianamente entendido que la crisis climática es la mayor amenaza para nuestra supervivencia como especie y que amenaza los derechos humanos en todo el mundo. Entre ellos, los derechos a la alimentación, que ya lo estamos sintiendo por la crisis alimentaria que golpea nuestras puertas. El agua. Piensen por un instante, ¿qué pasaría? Que hay alta probabilidad también que ocurra que no llueva en la parte alta donde nace el Rímac. ¿De dónde tomaríamos agua? Igual es preocupante con respecto a la vivienda, a la salud, a la seguridad personal, incluso a la vida misma. Esto presento acá unas imágenes que dice: el hielo en los polos se está derritiendo y está afectando la vida. Las fotos pertenecen del lado derecho al incendio del Amazonas en el año 2009, incendio voraz que se ha repetido el 20, el 21 y este año también. La foto del centro solo es el grito de la vida en la Tierra frente a estos fenómenos. Parece una cosa muy lejos, ¿verdad? Eso como que nos toca, ¿no? Si ustedes observan, en nuestro país ya tenemos las condiciones meteorológicas extremas. Hemos tenido un niño costero que nos recordó lo que está pasando. Las heladas de Puno y el menguante hielo de los nevados del Huáscara. Entonces, estamos. Eso significa que la acción climática es un bien público y de las acciones que hacemos depende lo que vendrá a futuro. El otro riesgo está asociado a la presencia de plagas, que ya destruyeron el 40% de la producción de cultivos. Esto supone una gran amenaza para la seguridad alimentaria y el medio ambiente. La disminución de las cosechas por efecto climático y sumado a las plagas, entonces la oferta de alimentos se reducirá mientras la demanda va creciendo por efecto del crecimiento de la población. Pero hay otro riesgo en el que nosotros podemos hacer algo. Esto está asociado al aumento de los gases de efecto invernadero, que a pesar de las advertencias de los científicos y los compromisos políticos, como que nos gusta hacer lo contrario. Nos dicen no reduces, reduce, y nosotros ¿qué hacemos? Aumentamos. La humanidad lleva la tendencia contraria y el mundo está en camino a un aumento catastrófico de la temperatura superior a los 3 grados. Esto
tendrá consecuencias devastadoras sobre el planeta. Entonces esto nos obliga a estabilizar ese aumento creciente de la temperatura, pero con ello debemos de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Evidencias. Vamos a marcar. Esta es una estadística que está en el informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que presenta una visión desde 1900 hasta el 2300, es decir, una mirada de largo plazo lo que va a pasar. En el lado izquierdo, ven ustedes una curva de color rojo. Si no modificamos nuestros comportamientos, subirá la temperatura en 8 grados, lo cual significa la destrucción del mismo planeta. Si aceptamos medianamente las sugerencias, subirá en 4 grados, que también es catastrófico. Hoy día, a pesar de los acuerdos y compromisos políticos, estamos acercándonos al 2%, a los 2 grados. En el lado derecho, esa es la medición que hizo el 2017. Cómo el calentamiento mantiene una pendiente creciente y bien empinada. Ya al 2017 ya estábamos pasando el grado 1, es un grado. No debíamos de pasar del 1.5, pero nos estamos acercando ya al 2 grados. ¿Y por qué se incrementa la temperatura? Por el incremento de los gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2. ¿Y por qué se incrementa el CO2? Pues porque se incrementa el consumo de energía. En el lado derecho, ustedes pueden ver, es la tendencia de la producción de CO2 en el Perú, desde 1970 al 2021. Ustedes pueden observar que más o menos se mantenía casi estable hasta el año 2000. Y a partir del 2010 se hace muy pronunciada la pendiente. ¿Eso qué significa? Que la producción aumentó de CO2 porque estamos consumiendo más energía. El año 2020 hay una caída fuerte. El consumo de energía se contrajo la producción. Sin embargo, ahora, nuevamente, la tendencia a retomar. A mayor gases de efecto invernadero, mayor aumento de la temperatura. Entonces, ¿por qué estamos hablando de cambio climático? Pues porque los impactos futuros del cambio climático también dependerán de las decisiones que se adopten con respecto a nuestro comportamiento frente al uso de la energía. ¿Y qué relación guarda pues con el smartphone tan chiquito, tan pequeñito? Vamos ahí. Vamos a hablar del ciclo de vida de un smartphone. Un smartphone genera más gases de efecto invernadero que los demás dispositivos electrónicos. Según la consultora FTI, cada correo electrónico genera 4 gramos de CO2 y el envío de 65 emails equivale a recorrer 1 kilómetro en automóvil. Eso nos hace pensar que las cosas que enviemos sean totalmente importantes y no enviemos email solo por fastidiar a los amigos o por difundir cadenas. Revisemos un ciclo de vida de un smartphone que sea menos contaminante. Si tomamos las medidas necesarias de calidad, desde la extracción de las materias primas, que es donde nace el smartphone, la producción, la venta, el consumo, la generación, o sea, llega a su fin de la vida útil y se va convirtiéndose en residuo. Estos residuos deben ser tratados. Del tratamiento se recupera de aquellas partes que puedan ser utilizadas, como las plaquetas, y lo mandamos a la exportación. Pueden ser recuperados otros materiales que van a servir como insumos de nuevos productos. Y lo que ya no sirve va a la disposición final y vertederos. Si se cumple esta cadena, el nivel de contaminación sería menor, o sea, lo óptimo.
Construir cada teléfono requiere la extracción contaminante de elementos insustituibles como el oro, el cobalto, el litio. El nacimiento de un smartphone es la parte más contaminante de su vida. Aproximadamente el 80% de la huella de carbono de cada dispositivo se produce solo en su fase de fabricación. Esto se debe a la minería, al refinado, el transporte, el ensamblaje de decenas de miles de elementos químicos que forman la tecnología en su fase de producción. Por ejemplo, el grafito y litio para la batería, el aluminio y magnesio para los marcos y pantallas, el hierro para los altavoces y micrófonos, silicio para el procesador, cobre, oro y plata para los circuitos, estaño y plomo, entre otros. Entonces, pregunto, ¿cuánto sabíamos de su capacidad de contaminación? ¿Sabíamos de qué se produce? ¿Cuál es el origen? ¿Qué metales? ¿De dónde sale la fabricación de los smartphones? Pues no. Para ello, aplicamos una encuesta en el año 2020 y la muestra estuvo integrada por alumnos de 3 universidades, de la Villarreal, la San Ignacio Loyola y la San Martín. Algunas de las preguntas, algunas de las evidencias. ¿Conoce cuál es el elemento en mayor porcentaje utilizado para la fabricación de su smartphone? 44% dijeron que no sabían. 37% de minerales. Plástico 15% y vidrio 4%. Como pueden darse cuenta, más del 50% no conocían qué elementos entraban en la fabricación de un smartphone. ¿Sabe usted que usa energía proveniente de fuentes fósiles para la producción de un smartphone? Más del 50% no sabía. Entonces, muchas veces no sabemos lo que usamos y lo que amamos tanto como un celular. Eso es la fase de producción. Vamos a ver en el destino, cuando ya lo tengo, cuando ya el celular me ha dotado. Vamos a ver. La pregunta fue la siguiente. ¿Qué hizo con su smartphone anterior cuando adquirió su smartphone actual? 13% de la muestra fue su primera compra. El resto, lo que queda, 22% salían del hogar. ¿Bajo qué forma? 14% era pérdida o robo. 6% lo volverían a vender. Venta informal. Solo un 10% se clasificaba, o sea, iba a un depósito clasificador para que cumpla su proceso no contaminante. 2%. Y 65% se quedaba al interior de los hogares. Y ahí va la imagen. Mire, donde aparece el consumo. Parte, o sea, esta es la zona, mire, si es contaminante ya en la primera fase, el poder contaminante sigue siendo en la fase de consumo. Por traspaso entre el hogar, yo me compro un smartphone nuevo y el que tengo lo paso a mi hijo o a un familiar. Queda en el hogar, pero todavía se sigue usando. El resto se acumula en el hogar. Se guarda. Un porcentaje va al comercio informal y el resto, solo un 2%, continúa el tratamiento. Entonces, ¿sabes cuánto CO2 emite tu teléfono móvil? Vamos a seguir. Esa es una pregunta que les dejo. Del beneficio y el consumo de tu smartphone. Los beneficios es incalculable. Es el elemento que nos ha ayudado en la pandemia tremendamente y ha dado solución a muchos de nuestros problemas. Ha cortado las distancias, ha unido familias, pero también es el elemento que separa familias. Entonces, sus beneficios es indiscutible. Pero ¿dónde es el problema? Es en el estilo del consumo. Vamos a ver dos responsables, dos actores.
los fabricantes y los consumidores. ¿Cuál es el problema de los fabricantes? Pues estos equipos vienen ya con su fecha de caducidad programada, es decir, traen incorporada la obsolescencia. La mayoría de los teléfonos no son duraderos ni reparables. A eso se suma el enganche que dice, eso que te hacen querer algo nuevo. Mira que ya salió el último, ¿ve? Y tú tienes que comprarte el último. Y el otro todavía funciona. No importa, te doy nuevas ventajas, cómprate. Entonces los móviles se descartan cuando todavía funciona. Y tú no sabes. No te das cuenta. Por otro lado, el celular se ha convertido en un apéndice del cuerpo humano. Vas, te duermes y acaricias tu celular, te despiertas y el primer beso al celular. El usuario medio cambia de móvil cada 2 años sin reciclar su teléfono antiguo, generando residuos tóxicos y desaprovechando las materias primas que todavía se pueden utilizar. No se toma en consideración el consumo de energía con cada cadena que envías sin necesidad y los números de app que puedes descargar. Esta es la manera como ha penetrado y el uso tremendo de las líneas móviles. Este es para Perú desde el año 1994 hasta este año en su segundo periodo. Observen que a partir del 2006, cómo se inicia una expansión muy grande. Al año 2010 habían 29 millones de líneas en servicio. Al 2021 hay 43 millones de líneas móviles. ¿Qué supone? Que el año 2010, por cada 100 personas había 102 líneas. Ahora, al 2021, por cada 100 personas hay 130 líneas. ¿Y dónde se está produciendo este mayor movimiento? Esta es una medición que se hizo del 1 al 28 de febrero en el año 21 y está en porcentaje. El mayor movimiento del tráfico de datos se da en San Juan de Lurigancho. El 8% del movimiento está en San Juan de Lurigancho. Le sigue Ate, San Martín de Porres, Callao, Santiago de Surco, Lima, Comas, Villa El Salvador. Entonces uno piensa que un distrito con menor nivel de ingreso puede, digamos, estar en menor escala. Sin embargo, está en las escalas más grandes. ¿Por qué? Porque cada persona tiene más de un celular. Está asociado, hasta los hijos más pequeñitos ahora tienen sus líneas correspondientes. Bien, esto trae un costo. Son pocos los productos que representan lo abstracto de la contaminación con un smartphone. Silencioso, diminuto, ubicuo, el teléfono que portamos siempre en nuestros bolsillos. Es uno de los vectores contaminantes del planeta. El CO2 de un smartphone, según un estudio de la Universidad de Maastricht, revela cómo la industria de las telecomunicaciones ha triplicado sus emisiones durante la última década. El elevado consumo de teléfonos a lo largo del mundo podría disparar su responsabilidad en la huella de carbono al 14% para el 2040. Bien, ahora la respuesta a la pregunta. ¿Sabes cuánto CO2 emite tu teléfono móvil? 95 kilos de CO2 libera a la atmósfera. ¿Cuál es el riesgo? ¿O cuál es nuestro desafío? Si nosotros mantenemos este comportamiento, las emisiones actuales están en camino a alcanzar los 56 gigatoneladas equivalente para el 2030, lo que quiere decir más del doble de lo que debería ser. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por eso le he pintado de rojo. Necesitamos compromisos, políticas y acciones de la población
que reduzca las emisiones por lo menos en 7.6% cada año que nos falta para llegar al 2030. ¿Sí? No queremos padecer de hambre o ahogarnos. La semana pasada se habló que las islas que están cerca a Australia van a desaparecer en el corto plazo. Ha aumentado el nivel del mar y la isla que menos, la población que menos contamina el ambiente es la que va a desaparecer primero. Entonces es hora de pensar y repensar sobre las acciones de cómo estamos utilizando la energía en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues genera una actitud para reciclar. Intentemos cambiar comportamientos habituales en el uso de los aparatos eléctricos y electrónicos, entre ellos tu teléfono, tan simple. Los consumidores estamos acostumbrados a guardar dispositivos obsoletos en los escritorios, en los cajones. No sé ni por qué lo guardamos, lo tenemos ahí. Recuerda que ese celular guardado ahí cada año en tu cajón está contaminando. Está perdiendo valor los componentes que tiene. Actualmente se estima que menos del 15% de los smartphones se reciclan en los países desarrollados y nosotros a partir de esa muestra que hicimos, solo el 2%. La mayoría desconocemos el poder contaminante del celular. Incluso al final de la vida útil, los metales tóxicos del móvil seguirán contaminando aguas y suelo si no se dé el tratamiento pertinente. Es importante adoptar estrategias, educar en el uso más intensivo, la reutilización de los elementos, la refabricación y reparación, para sacar más productos fabricados a partir de esos materiales reciclados. Y aquí que comprarte el celular último no significa éxito, significa atentar contra el medio ambiente. Si todavía tienes un celular que pueda cumplir las mismas funciones. Entonces, pues recicla. Cuanto más celulares se recoja, más rentable será la recuperación de esos materiales porque servirán de insumo para construir otros. Y así evitarás que se produzcan nuevos materiales que generan tantísima contaminación en el ambiente. Intenta prolongar al máximo la vida útil de estos dispositivos, considerando el incremento del costo social y medioambiental de comprarte y usar un celular nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eulalia Jurado Falconi de Trujillo. De repente vamos a pasar una breve ronda de preguntas. No sé si habrán preguntas. Primero, la exposición ha sido muy clara, ¿no? Respecto a los celulares y su impacto de repente en el ambiente. No sé si habrán preguntas a algún colega presente, algún estudiante presente que tenga preguntas. Si no hay preguntas, en todo caso, vamos a pasar, doctora Eulalia Jurado, a entregarle la constancia por parte del Vicerrectorado de Investigación, mejor dicho, comandado por nuestro vicerrector, el doctor Pedro Manuel Amaya Pingo. Vamos a pasar a entregarle, nuestro asistente va a proyectar la constancia. Aquí justamente, doctora Eulalia Jurado Falconi de Trujillo, reciba por favor de parte del Vicerrectorado de Investigación esta constancia en su calidad de expositora, de gran expositora diría yo, en este certamen denominado Semana de la Ciencia. Muchas gracias, doctora Eulalia Jurado, y seguramente la estaremos convocando para una próxima exposición. Muchas gracias, doctora Eulalia. Gracias a usted, muchísimas gracias a todos. Gracias por darme la oportunidad de compartir, digamos, una preocupación que es considerar a la acción climática como un bien público mundial. Nuestra vida está en riesgo, recuérdenlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Eulalia Jurado. Gracias. Importante e interesante exposición por parte de la doctora Eulalia Jurado con el tema el costo ambiental oculto de comprar un smartphone nuevo. Importantísimo el tema realmente. A continuación,
vamos a invitar al doctor Rafael Félix Mora Ramírez. Él es filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también cuenta con el título de licenciado y tiene los grados de maestro y doctor. Tiene estudios concluidos en el postdoctorado en ciencias en la UNEVAL. Ha empezado a estudiar la carrera de farmacia y bioquímica en la Universidad Norbert Wiener. Actualmente es profesor nombrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene especial interés en el área de la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Es autor de los libros El valor de la lógica, Ensayo apologético, Quechua, problema y posibilidad, para comprender a las falacias, y también del libro Investigando la lógica desde un punto de vista filosófico. También ha escrito la novela Juventud en Lucha. Es miembro del Centro de Estudios de Filosofía Analítica, también de la Sociedad Peruana de Filosofía, también de la Academia Mexicana de Lógica, de la Red OLOS Siglo XXI y del Grupo de Estudios Andinos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha trabajado como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Católica Sede Sapiens y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Ha enseñado los cursos de filosofía, lógica jurídica, historia de la ciencia, ética, epistemología, seminario de tesis y otros cursos más. Ha sido ganador del Premio de Lógica Francisco Miro Quesada Cantuarias por presentar el mejor artículo inédito en el área de la lógica. Ha sido ganador del concurso de enseñanza y difusión digital de la Olimpiada Internacional de Lógica del 2021. Su ensayo, El Triángulo de Sábato, aplicado a la problemática de la Universidad Peruana, ha sido considerado también como mención honrosa en los segundos Juegos Florales Universitarios Nacionales organizado por la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad, el doctor Rafael Félix Mora Ramírez nos expondrá sobre el título Análisis de la problemática de la Universidad Peruana. Doctor Rafael Félix Mora Ramírez, bienvenido. Usted, muy buenas noches. A ver, no sé si estará el doctor, hace un momento estaba por acá, de repente ha tenido un problema. Un momento, por favor, estimados docentes. Un momento, por favor, estimados colegas, al parecer he tenido un inconveniente. Un momento nomás, por favor. Estaba conectado hasta hace unos minutos. Esperemos un momento, por favor. Mientras tanto, no olvidar que el día de mañana, martes, corresponde las conferencias al área de ciencias de la empresa. Nos acompañará el día de mañana el doctor William Sebastián Flores Sotelo con el tema titulado Competencias Investigativas Digitales. De igual forma, el doctor Walter Gregorio Ibarra Fretel con el tema La publicidad farmacéutica y el consumo de medicamentos de venta libre en usuarios de la botica Superfar de Barrios Altos, Cercado de Lima, 2022. También nos acompañará el día de mañana el doctor William Enrique Cruz González con el tema El marketing y su efecto en la rentabilidad de las medianas empresas comerciales de Lima Metropolitana 2021. Y finalmente el doctor Víctor Hugo Fernández Bedoya con el tema Marketing Verde en Perú, alternativas para la construcción de ventajas sostenibles. Sí, esperemos un momento más, por favor, al doctor Rafael Félix Mora Ramírez, para efectos de comenzar con su exposición. Un momento, por favor, unos minutitos, estimados docentes, colegas.
El doctor Rafael Félix Mora Ramírez ha estado con nosotros acompañándonos, al parecer ha tenido algunos inconvenientes. Sin embargo, también contamos ya con la presencia del doctor Elder Jaime Miranda Aburto. Doctor Elder Miranda, muy buenas noches. ¿Se encuentra, por favor? A ver, unos minutos, por favor. Lo vemos en línea al doctor. Unos minutos más, por favor, para continuar con las conferencias. Estimados colegas, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado doctor Elder Miranda. Muchas gracias por su presencia. Gracias a De repente ustedes. nos estamos adelantando un poquito a la exposición, al turno de usted. Lo que sucede es que el expositor anterior, el doctor Rafael Félix Mora Ramírez, ha tenido un inconveniente. Pero ya que contamos con usted, vamos de una vez con usted, mi estimado doctor Elder Jaime Miranda Aburto. Y permítame, por favor, presentarlo. El doctor Elder Jaime Miranda Aburto es abogado, doctor en Derecho y maestro en Derecho Penal, con grados académicos obtenidos por unanimidad por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestro en Gestión Pública, egresado de la maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, su título profesional de la segunda especialidad en Docencia Superior Universitaria en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en nuestra casa, licenciado en Teología por la Universidad Seminario Bíblico Andino, es docente ordinario de la Universidad Nacional Federico Villarreal y el jefe del Instituto de Investigación de la mencionada Casa de Estudios, docente en la actualidad de la Escuela de Posgrado de Derecho y Ciencia Política de las siguientes universidades: Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Privada de Támesis. Ha sido docente de posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de las siguientes universidades: en la Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad César Vallejo y de la Policía Nacional del Perú. Miembro integrante de la Comisión Consultiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, asesor y jurado revisor de tesis de la Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente es docente investigador RENACIT. Y el día de hoy, el doctor Elder Jaime Miranda Aburto nos va a tocar el tema, la importancia del marco teórico en las investigaciones jurídicas. Doctor Elder Jaime Miranda Aburto, sea usted bienvenido a estas conferencias, más aún como usted como expositor. Muy buenas noches, muchas gracias por su presencia.
Muy buenas noches. Agradecerles a todos los organizadores y en especial a la Universidad Nacional Federico Villarreal por la invitación y a todos los que nos encontramos en esta noche, sobre todo para hablar un poco el tema de la investigación, que ya lo conocen ustedes a la perfección, pero voy a traer algo para poder conversar, debatir. Actualmente yo estoy terminando una maestría en una universidad X, donde tiene uno de los más grandes niveles de investigación. Y justo estoy terminando otra maestría y mi asesor me decía, ¿no? Entonces yo cuando empezaba a hacer las investigaciones, una investigación de derecho, ya estaba bastante preocupado porque cuando hacemos una investigación, generalmente buscamos el espacio, los años, la parte de metodología, ¿no? Yo decía, ¿en qué momento me habla del tipo, del diseño, ¿no? ¿En qué momento voy a hacer una encuesta? ¿En qué momento voy a hacer una entrevista? ¿No? ¿Cuándo hago mi matriz de consistencia? Decía yo. No, lo más sorprendente fue que empecé primero con el marco teórico y luego paulatinamente iba avanzando con la formulación de los problemas. Y ya hemos terminado la tesis y no hay pues un capítulo como tiene la estructura, o sea, Federico Villarreal, ¿no? Realidad problemática. En el capítulo 2 hay el marco teórico, el capítulo 3 hablamos de la metodología y así sucesivamente. Y en el resumen tenía que poner yo todo, ¿no? En el resumen tenía que poner, perdón, en la introducción tenía que poner todo, la problemática, los problemas principales, secundarios, objetivos, hipótesis y la principal conclusión. Y en realidad el marco teórico fue el tema más enriquecedor, porque abarcamos muchos aspectos, ¿no? Y ustedes saben que el marco teórico viene a ser el eje integrador de todo proceso de una investigación. Sin el marco no tiene sentido la problemática, ¿no? Por eso que la construcción de los problemas del marco teórico es muy importante y generalmente en las universidades donde yo enseño, incluyendo la Universidad Nacional Federico Villarreal, que estoy a cargo de esta jefatura de investigación, promoviendo a los alumnos de la Facultad de Derecho de Investigación, porque todavía hay una problemática y siempre buscamos los antecedentes, ¿no? Antecedentes internacionales, antecedentes nacionales, y buscamos que tenga relación siempre con las categorías o con las variables. Pero acá no. Tema del marco teórico. Y eso me llamó la atención porque los antecedentes de la investigación es realizada en años anteriores, generalmente ponemos un marco de 5 a 10 años, que han realizado otros investigadores, ¿no? Y que tienen cierta relación con la investigación que se está realizando, ¿no? Y puede ser definitivamente, de acuerdo a las categorías, a las variables, pero implica una investigación, una búsqueda exhaustiva de las investigaciones relevantes, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. Retamoso nos dice o nos afirma que los antecedentes o estados de la cuestión tienen el propósito de mostrar el tema que fue tratado por años anteriores o por otros autores o por otros investigadores, a fin de poder evidenciar definitivamente, dar a conocer. Y a mí me parece que los antecedentes de investigación es algo fundamental para evitar el tema de similitudes, ¿no? Porque a veces cambiamos algunas cosas, y sobre todo en las investigaciones jurídicas. Pero lo que me llamó la atención fue que estas tesis efectivamente carecían de unos antecedentes y solamente estaban centrados en el marco teórico. Y en la introducción abarcaba toda la problemática. Me cambió el chip, me cambió totalmente el chip. Generalmente hacemos nosotros el capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué problemática? El aporte jurídico, la formulación de los problemas, problema general, problema específico, los objetivos, ¿no? Las hipótesis que hablamos de investigaciones, ¿no? Cuantitativas, etcétera. Pero no, máximo 2 páginas, ¿no? Y el resumen me decía no más de 230 palabras. Y eso es lo que me llamó poderosamente la reflexión, ¿no? Entonces, los tipos de investigación, sobre todo en el aspecto jurídico, lo más enriquecedor, ¿cuál es?
es la parte del marco teórico, la parte dogmática, la parte que nosotros analizamos, sentencias, jurisprudencias, y quedando definitivamente un poco más rezagados el tema de la metodología de la investigación, que no es necesario hacer unas encuestas en algunas entrevistas, pero en otra universidad que yo también enseño, el marco teórico en derecho solamente te piden como máximo 10 páginas, pero el marco metodológico es mucho más amplio, donde te exigen una investigación un poco más exhaustiva, un poco más desarrollada en el aspecto estadístico. Nos hablan efectivamente de las fórmulas que utilizar el CPS, en el tema de las investigaciones cualitativas, el tema de la triangulación de toda la información que has realizado. Y eso es lo que yo traigo en esta noche. Efectivamente, cada especialidad tiene un sistema de investigación muy particular, y sobre todo en el tema de derecho, y es algo que me llamó a mí la atención, de proponer definitivamente que dentro de la estructura de una investigación, lo que pasa es que los abogados, al momento de revisar una tesis, y lo primero que hacemos es, el título y buscamos el marco teórico, pero ¿qué es lo que generalmente hacemos? Y lo que ya no solamente hablar de una investigación cualitativa, no solamente abarcar de una investigación cualitativa, sino también de una investigación dogmática, de una investigación sin dejar al lado el tema metodológico, definitivamente que juega un papel que va a marcar los lineamientos, por ejemplo, de saber el nivel de investigación, el tipo de investigación, el enfoque, qué tipo de enfoque es, efectivamente, el tema también, el diseño de la investigación, y eso es lo que juega un papel fundamental. Y eso es lo que yo quería traer en esta noche para poder determinar si es que efectivamente es necesario que nuestras investigaciones estén específicamente solamente encuadrado en el tema de una investigación cualitativa, de una investigación cuantitativa, y desde mi humilde punto de vista, porque ya en otras conferencias se podido plantear que también se podría hablar de una investigación dogmática, con parámetros establecidos. Obviamente hay que determinar su problemática, hay que determinar la problemática, hay que determinar, por ejemplo, los objetivos, porque juega un papel fundamental. Los objetivos, porque sin objetivos obviamente no vamos a poder tener un enfoque. El diseño, ¿no?, que juega un papel, pero no es un tema relevante cuando hablamos de una investigación eminentemente dogmática. Es por eso que yo considero que no solamente podemos hablar inclusive de una investigación, de un enfoque mixto, también yo creo que podríamos hablar dentro de las ciencias, efectivamente, derecho social que está enmarcado el derecho, de hablar efectivamente investigaciones de carácter dogmático y sin dejar al lado los parámetros que establece efectivamente una estructura de una investigación, tener un diseño de investigación y que puede estar determinado al día de hoy. Y en verdad, y esta universidad es una de las universidades que tiene el mayor porcentaje de investigaciones. Es decir, está catalogado como una de las universidades que está definitivamente dentro del ranking con mayor número de investigaciones, y sobre todo en derecho es una de sus facultades definitivamente que tiene una mayor importancia. Es una de las universidades, su facultad de derecho, la que más tiene investigaciones realizadas. Y esto es lo que me llamó la reflexión, es decir, sería muy importante que los trabajos de investigación no solamente estén delimitados capítulo 1, capítulo 2, capítulo... Es más, al momento de terminar las recomendaciones, dije, porque nos han enseñado para cada conclusión una recomendación. No.
Las recomendaciones, usted me hace las principales y las conclusiones, tenía más de 20, que por lo menos usted hace 3 o 4 nada más de una manera general. Sí, pero sí exigentes en el citado de los autores, el tema del marco. Es decir, el marco teórico fue un papel fundamental que yo lo llamaría que en una investigación de este contexto dogmático abarcaba, por ejemplo, un 80% aproximadamente. Y esto Doctor fue Miranda, lo que... Sí. Disculpe la molestia, disculpe la interrupción. Solamente para confirmar, me preguntan si está compartiendo diapositivas o no. No estoy compartiendo, doctor, porque efectivamente luego los voy a pasar porque mi computadora no sé qué ha pasado y estoy trabajando en mi iPad y no puedo compartirlo acá. Entonces solamente, gracias, pero luego se los voy a pasar a los PPT porque me estoy siguiendo de los PPT, se los voy a pasar porque yo creo que este es un tema que nos llama poderosamente al debate y a la reflexión. No sé qué pensarán mis colegas y eso es algo fascinante, sobre todo en el mundo de la investigación, tener puntos distintos y para poder que mejorar y ya no solamente tratar de tener investigaciones solamente de enfoque cuantitativo, de enfoque cualitativo, y en algunos casos de enfoque mixto, que tengo algunos reparos ahí, pero el tema es tratar de mejorar que la investigación sea cada día más de calidad y que estas investigaciones, la única finalidad que debe tener es que el investigador se pueda socializar, no satanizar la investigación, y depende mucho del asesor. Bueno, me han dado 20 minutos, me he pasado un poquito, y estoy acá para poder conversar sobre este tema, materia de investigación, y me comprometo a pasar los PPTs porque acá en mi computadora no sé qué es lo que ha pasado, y estoy en mi iPad. Creo que hay alguna mano levantada. Muchas gracias, doctor Elder Jaime Miranda Aburto. Y sí, efectivamente, tenemos, creo, una intervención por parte de la doctora Luz Castañeda. Doctora Castañeda, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Interesante lo que plantea nuestro colega Elder Miranda. Y mucho gusto, profesor. ¿Cómo está, doctora? Que por WhatsApp nomás, doctora. Ahora ya la conozco. Un gusto saludarla, doctora. Igualmente, doctor. Sí, yo lo que quería comentarles es que efectivamente las investigaciones dogmáticas dentro de las ramas del derecho son sumamente importantes, pero no necesariamente tendrían que estar en el marco teórico, porque el marco teórico está direccionado a definir los principales conceptos, ¿sí? De repente ahí las corrientes con las cuales uno va a trabajar dentro de la investigación, ¿no? Principalmente referidas a las variables que uno va a tocar. Pero la misma investigación dogmática, en la cual uno desee debatir, como usted decía, no sé, el marco jurídico a través, no sé, ya sea de la doctrina, de la jurisprudencia, lo que fuere, eso puede estar en resultados sin ningún problema. Pero, gracias, doctora. Resultados. Pero no en esta investigación, que por ética no voy a decir que la universidad no le abarcaba mucho, doctor, el resultado. Es más, dejaba en un segundo plano el tema de las variables, porque yo siempre os han enseñado, ¿no? Variable independiente, variable dependiente, ¿no? O las categorías, pero no, o sea, el título era, inclusive en una universidad X, no más de 20 palabras en un título. Y eso fue lo que me llamó poderosamente que la atención, pues cuando dije, no, este es un tema definitivamente para un debate. Y hoy en día vemos que esa parte del título queda mucho del investigador. Ya no hay espacio, ya no hay tiempo y solamente es un tema eminentemente dogmático, eminentemente ya no estamos ya, o sea, así como usted lo plasma, reduce las palabras, pero no hay. Y lo más sorprendente es que la introducción, ¿no? En la introducción, ahí tiene que hacerlo todo. O sea, toda la problemática del capítulo 1, el del capítulo 3, que tenemos nosotros, inclusive el capítulo 4, se traslada en la introducción. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque esta universidad es una universidad, pues, que está bien los tops en el tema de la investigación. Tiene revistas de derecho indexadas
¿no? Indexadas, o sea, ya están ya en un nivel bastante, y los artículos que ellos hacen, que yo me voy a presentar en el próximo concurso que me han dado plazo con el grupo de conocimiento, es eminentemente dogmático, doctora. Eminentemente dogmático. Sí, hay algunos temas de debates en la discusión de resultados, pero no es necesario que usted mismo, basta con una información que usted tenga de una fuente sí confiable, empieza a hacer una investigación. Pero doctora, lo que yo armé la tesis fue en un 80 o un poquito más, solamente fue el marco teórico y las conclusiones fue en la parte final. Cosa que me llamó la atención y dije, bueno, si están ellos en un top, es una de las universidades que tiene mayor nivel de investigación, sería muy importante aplicarlo, sobre todo en las facultades. Creo que no sé, no soy especialista, aunque ya está haciendo la mano. Debo suponer que en todo caso usted plantearía de que no se tenga, digamos, por ejemplo, el capítulo de resultados. Sí, doctora, sí. Si no es, o sea, hablamos de un enfoque cualitativo, cuantitativo, y ahora hablamos de un enfoque dogmático. Efectivamente, doctor, efectivamente. Así lo pasa. Por la experiencia misma que estoy pasando yo, que a mí me ha golpeado, doctora, o sea, hay un cruce de todo lo que uno ha aprendido, porque nosotros donde yo enseño, inclusive en la vida real, nos hacen ese parámetro, ¿no? Nos hacen ese parámetro. Y yo creo que es un tema que deberíamos abordarlo. Creo que podemos tener puntos de vista, inclusive hasta en educación se podría plantear, en medicina, porque son áreas donde efectivamente hay mucho el tema del estudio, pero creo que en educación sería un poquito más, sí creo, un tema más en el enfoque cualitativo o cuantitativo, según sea, ¿no?, investigador. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, gusto saludarlo. Muchas gracias, doctora Castañeda. También tenemos, creo, la intervención por parte de la maestra Berta Navarro. Doctora Navarro, nuevamente buenas noches. Muy buenas noches. Profesora, ¿cómo está? ¿Se acordará de mí como alumno? No lo sé. En la segunda especialidad usted fue mi profesora. Sí, por supuesto. Aunque no reveles mi edad, por favor. Ya. No, jamás voy a hacer eso, doctora. No. Una interrogante. En algunos ámbitos académicos consideran la investigación dogmática como un brazo, como una parte de la investigación heurística, ¿no? Porque realmente la investigación heurística desde sus orígenes tiene que ver con interpretar diferentes aspectos, ¿no? Y la investigación dogmática es eso, es la interpretación, claro, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Se podría considerar parte de la investigación heurística porque si es así, es una variante peculiar de la investigación cualitativa, ¿no? Yo diría, doctor, de una variante de la cualitativa no sería en sentido estricto. Yo creo que podríamos hablar de una cualitativa, parte también de una investigación cuantitativa. Yo creo que un enfoque dogmático va a tener siempre sus partes de cualitativa y de cuantitativa. Es imposible que la dogmática sea independiente, porque todos están interrelacionados. Por ejemplo, hablamos de un enfoque mixto, también está relacionado. Yo creo que apartarlas de un enfoque cualitativo, cuantitativo, no sería algo totalmente adecuado. Yo creo que tendría una mixtura, pero sí manteniendo una esencia, una prevalencia del marco teórico en sentido estricto. Ese sería mi humilde punto de vista. Pero siempre va a tener todo un tema de discusión, ¿no? Porque definitivamente, doctora, definitivamente. Investigación dogmática como parte de lo cuantitativo, o sea, no me imagino un estadígrafo analizando una norma o viceversa. Muy buen punto. Muy buen punto. Pero ¿sabes qué, doctora? Y algunos asesores inducen a los alumnos, a los alumnos a hacer, por ejemplo, en derecho, a ser cuantitativo, como que no se acopla mucho, más tiene, como usted me hizo, el tema cualitativo. Yo creo que más se inclina por el tema cualitativo más que cuantitativo, pero a veces inducimos al alumno que haga, como usted muy bien dice, el cuadro estadístico para una norma, como que no se ve muy adecuado. Comparto ese punto de vista, doctora, muy interesante, lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a tomar en cuenta, estimado doctor.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, doctora Navarro. Ahora tenemos también la intervención de la doctora Efigenia Seminario Atoche. Buenas tardes, doctora Seminario. Sí, Perdón, muy buenas tardes, buenas noches, efectivamente. Muchas gracias por permitirme la palabra, pero yo quería decirle al magíster Miranda o al licenciado Miranda, agradecerle su ponencia y aclarar un tanto este tema. Es muy importante, escuché antes a la doctora Luz y yo creo que esto se podría deber a que toda la reglamentación que tenemos en nuestra institución está enfocada a todo lo cuantitativo. Hay muy poco escrito sobre lo cualitativo. Y cuando uno tiene que valorar estudios, inclusive de tesistas, se encuentra que no tiene una orientación tal y conforme la tiene para los estudios cuantitativos. Y valga esta ocasión para que nos sirva de reflexión y podamos de alguna forma solucionar este pequeño, digo yo, esta pequeña falencia o falta dentro de la estructura de la investigación dentro de la universidad, porque efectivamente los enfoques, muy bien lo dicen, tienen otras connotaciones, otras características que no es. Gracias, muchas gracias. Sí, comparto, doctora. Gracias por su participación, comparto plenamente. Creo que es muy importante reestructurar, ¿no? En este caso las estructuras, porque inclusive ya San Marcos también ya está realizando los enfoques eminentemente dogmáticos, y quiero decirles que las tesis efectivamente son de mucha importancia, no como otra universidad X, pues, que el marco teórico son máximo 10 hojas en maestría y 15 hojas de doctorado. He presentado diversos documentos, pero que es algo que ellos respetan, ¿no? Y sus tesis no son muy bien utilizadas. Yo creo que si hacemos tesis con un enfoque dogmático, desde mi humilde punto de vista, yo creo que vamos a tener grandes éxitos. Y este tipo de eventos lo que hace es definitivamente reflexionar, hacer un mejor análisis, porque cuando hay posiciones distintas, creo que lo único que hacemos es llegar a un consenso y con la única finalidad de mejorar. Yo, en mi humilde punto de vista, yo sí considero que ahora los cambios que se están dando, se puede realizar una pequeña reestructuración en beneficio de las investigaciones, ¿no? Es mi humilde punto de vista. Agradecer nuevamente a la Universidad Federico Villarreal por la invitación, y estoy acá siempre para poder colaborar en toda la parte que crean ustedes conveniente. Muchas gracias, doctor Fernando Antonio, al vicerrector de investigación y a la Universidad Federico Villarreal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elder Jaime Miranda Aburto. Realmente mucho tema en debate, ¿no? Como para poder seguir conversando de repente unos cuantos minutos o unas cuantas horas. Y eso es lo que justamente de verdad nos trae acá. Esa pasión, diría yo, por la investigación, que de un tiempo a esta parte realmente ha ido creciendo, y creo que hoy en día todos los docentes, o una gran cantidad de docentes, no estamos en esa orientación. Doctor Elder Jaime Miranda Aburto, de parte del Vicerrectorado de Investigación, comandado por nuestro señor vicerrector, el doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, vamos a entregarle la constancia, una constancia justamente por esta gran exposición de su parte. Esperemos unos minutos, por favor. Ahí está compartiendo justamente la constancia al doctor Elder Jaime Miranda Aburto en su calidad de expositor en este certamen denominado Semana de la Ciencia, Conferencias Magistrales sobre Investigaciones. Muchas gracias nuevamente, doctor Elder Jaime Miranda Aburto, y seguramente en otra oportunidad también lo estaremos convocando para una de sus acertadas exposiciones. Muchas gracias, doctor Miranda. Muchas gracias, doctor Amaya. Gracias a usted, estimado doctor. Éxitos. Gracias, muy amable, doctor Miranda. Muchas gracias. Y de esta forma, señores docentes, colegas todos, señores estudiantes, personal administrativo, también vemos aquí personas administrativas, le damos el mayor agradecimiento por su presencia. Al parecer, nuestro expositor
El doctor Rafael Félix Mora Ramírez ha tenido inconvenientes grandes para poder acompañarnos, ha estado en un momento con nosotros, la disculpa del caso, y en todo caso el día de mañana los esperamos nuevamente a ustedes para la tercera jornada de esta Semana de la Ciencia organizado por nuestra casa, por el Vicerrector de Investigación, por la Universidad Nacional Federico Villarreal.